Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Estamos acá en este capítulo especial para entrevistar a mi amigo Iván Fredes. La idea es tener esta conversación que estuvimos planteando, Iván, acerca de la ingeniería, las artes marciales, la estética, porque este mix de conocimiento y background que tienes tú, Iván, es bastante especial. Primero, ¿cuál es el viaje de innovación y emprendimiento que ha vivido Iván Fredes? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Cuéntanos un poco acerca de ti, Iván, y cómo ha ido descubriendo esta beta de innovador y emprendedor. Wow, la verdad es que ha sido un camino largo. Comencé a trabajar en un laboratorio como auxiliar de laboratorio y después me fui desarrollando mi carrera ahí, terminé mi pregrado, después me fui a la Federico Santa María a estudiar mecánica industrial, pero siempre con la convicción de que tenía que seguir creciendo. Entonces con esa convicción me ingresé al magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez en el máster de gestión y emprendimiento tecnológico, y ahí yo creo que cambió todo, ¿sí? Porque a pesar de que ya había hecho el intento de emprender con un negocio, no me fue muy bien, pero después entendí por qué no me fue muy bien. Por eso digo que con el magíster cambió todo, porque finalmente me permitió ver o visualizar las distintas áreas que tiene un negocio o aquellos aspectos que hay que considerar finalmente para que, primero, la idea de emprender sea seria y no sea un negocio. Para que finalmente, yo lo dije así y lo compartí con mi esposa en algún momento, es que no quería tener otro emprendimiento que fuese casi como de burro de carga. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que un negocio, un emprendimiento debe tener ingeniería, debe tener un método, debe tener herramientas para poder solucionar problemas. Entonces, el magíster me ayudó mucho en ese sentido. Oye, qué bueno, me alegro, pero qué curioso esto de que en general uno sabe que el primer emprendimiento no necesariamente siempre es exitoso. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Pero cuando uno planifica su vida, lo planifica con el primer éxito, nunca planifica con el primer fracaso. Uno tiene la convicción, pero tiene que ser responsable con esa convicción, ¿sí? Tiene que saber estudiar, porque, por ejemplo, yo de odontología no sé nada o no sabía nada. Entonces, dentro de lo que, por ejemplo, lo que me dio las artes marciales es mucha disciplina. Y cuando me meto en un tema, lo estudio, lo aprendo y lo voy entrenando, digamos. Hay una capa más profunda de las artes marciales que también pienso que está en el emprendimiento y tiene que ver con entender el proceso. Y entender que el éxito o el fracaso no es de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, hay disciplina, hay trabajo, hay mucho trabajo para llegar a un objetivo. Y eso es las artes marciales, fíjate. Son muchos años de entrenamiento, viendo desde afuera, pasando de un cinturón a otro, graduándose, rindiendo exámenes, etc. Entonces hay mucho de entrenar, mucho de esfuerzo, mucho de hacerlo una y otra vez, hasta que salga. Hasta que uno aprende. Exactamente. Y sale bien. Exactamente. ¿Cómo esto del aprender, que salga bien, emprender, enseñar y ser profesor de una facultad de ingeniería, Iván Fredes? Creo que ha sido un buen descubrimiento, mezclar en el fondo, estar en las dos partes, como desde el profesor que guía y el que está dentro de la empresa tratando de resolver problemas. Entonces, ha sido una mezcla bastante rica. Sí, claro, porque uno considera que está en una empresa o una corporación en un día a día, en jornadas que están asociadas a metas, a cumplimiento de objetivos, a iniciativas que están vinculadas a tu cumplimiento, y entre medio tienes que atender a un estudiante que necesita esta información para transformarse en el ingeniero que él espera, y tienes que disponibilizar tiempo tuyo en
enseñar, en acompañar y en fortalecer la experiencia y los conocimientos académicos que pueda traer este estudiante. Igual es una labor relevante porque hay que contribuir con estos chicos, pero efectivamente tienes que aprender a gestionar tu tiempo interno porque la máquina no te espera, la industria no te espera. No te dice, oh, qué bueno, Iván, que has ayudado a este estudiante. Claro. Qué bueno que no llegaste con tus metas. Pero también lo que hago es tratar de generar en los estudiantes el ánimo o el hambre de que ellos estén interesados en resolver el problema. Pero tiene que ver 100% yo diría con cuál es el nivel de interés que tiene la persona por resolver el problema, de cómo se involucra finalmente con el problema. Entonces, entre más involucrado se sienta y más motivado, te va a ir a buscar al profe, quiere tener un feedback, profesor, hice esto, intenté esto, ¿cómo puedo seguir avanzando? Uno no puede llegar igual a todas las personas, entonces, y eso uno lo respeta también, no. Hay de todo, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Tal cual. Oye, Iván, ¿y cómo esto de mezclar la innovación, la ingeniería con la estética y la odontología? Ha sido un trabajo duro, pero he tratado de echarle mano a todas las herramientas de ingeniería que tengo, desde poder hacer un mapa de procesos para poder entender quiénes son las personas que se ven involucradas dentro de un servicio, hojas de ruta para entender para dónde voy con los objetivos generales de la empresa, cómo poder accionar los objetivos específicos, ¿cierto? Cómo poder a lo mejor establecer una metodología SMART para poder lograr los objetivos que tenemos como socios. Qué bueno. Oye, Iván, cuéntame, en el ámbito esto de la estética de la odontología, ¿cuáles son las principales tendencias que tú estás visualizando, o en términos tecnológicos, o en términos de gestión del negocio, o en términos de la aplicación específica de la disciplina que están viendo? Muchas clínicas están transitando, como decía, algo más digital, en el sentido de se sientan en el sillón y te escanean la boca por completo y te puedes visualizar tu boca de inmediato en una pantalla. Y ahí el doctor puede explicar de mejor manera y visualmente cuál es el problema a tratar y cuáles son los posibles resultados, y para poder también aterrizar expectativas y para que el paciente entienda cuando le dicen tiene una carie en la pieza 3 puntos y algo. Antiguamente uno no tenía cómo verlo, digamos, claro, si no era por una radiografía. Hoy día hay imágenes 3D de tu boca, finalmente, que podéis ir mirando en tiempo real, ¿sí? Hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, hay unas nuevas técnicas para poder pinchar, digamos, anestesia de forma electrónica, ¿sí? Con una maquinita especial para reducir el dolor, todo pensando en que el paciente tenga una mejor experiencia en la visita del dentista. ¿Cuánto de un correcto diseño de experiencia en tu clínica es relevante para que puedas tener una recompra o un cliente tuyo vuelva nuevamente o te traiga un referido? Nosotros hoy día todavía estamos rediseñando, y yo creo que no vamos a parar de rediseñar la experiencia del paciente, nunca. Desde que entré al negocio, digamos, tengo la convicción de que quiero que el paciente, cuando entra a la clínica y está en el hall, se olvide que está en el dentista. Y que esté a lo mejor en el living de su casa, que se pueda tomar un buen café, pero que se olvide del momento tenso que significa estar en el hall esperando que tu odontólogo te haga pasar al box. Claro. O sea, es un momento súper tenso para la persona. Entonces, si se pudiese olvidar ahí, en ese momento, que no está en el odontólogo, es check para mí, porque finalmente mejoraste disminuiste el miedo finalmente. Seguro. Iván, emprendimientos varios, fracaso alguno, crecimiento en otro. Yo espero que en este te vaya increíble. Muchas gracias, Iván. Yo también espero lo mismo. De todas formas, ¿cuál consejo tú le darías a nuestra comunidad de emprendedores? ¿Qué cosas fijarse? ¿Dónde poner el corazón? ¿Cuáles son los principales tips que le daría Iván Frede a la comunidad de Experiencia Tech? A
A ver, primero, yo les diría que disciplina. Y disciplina con la perspectiva de que es un proceso largo, cansador, por supuesto que sí, pero si tienes la convicción, y va a sonar un poco incluso romántico lo que voy a decir, pero si tienes la convicción en tu corazón de que quieres hacer determinado emprendimiento o transitar cierto camino, hazlo, pero entiende que es un proceso, no son 6 meses, no es un año, es más. Y tranquilidad con eso. De hecho, yo recuerdo que esto lo veíamos en el Magíster, que eran las típicas preguntas. ¿Qué problema estás resolviendo? Uh-huh. Si ya se está resolviendo, ¿cómo te puedes diferenciar, digamos? Y quién es tu cliente. Y aquí voy a ocupar una palabra que aprendí en el Magíster. Hay que pivotear rápidamente. Claro, o sea, no es fácil, pero es gratificante. Ese viaje igual tiene todos estos elementos que hacen que sea seductor. Es muy entretenido desafiarse de esa forma. No es simple, pero permite esto de generar la pasión, a propósito de la emoción, esta pasión que nos moviliza en torno a un propósito que es esencial para cada uno. Lo que pasa es que la pasión, yo creo, lo mueve todo, ¿sí? Y a eso voy con la convicción, porque la convicción creo que tiene que tener pasión, porque finalmente yo puedo estar convencido de que lo voy a hacer bien, pero tienes que vibrar en el momento. Qué interesante esto de la pasión. ¿Cómo crees tú, Iván, que uno puede transmitir esta emoción, este espíritu de pasión por las cosas que a uno lo motivan a las otras generaciones, a los chicos más jóvenes, a tus estudiantes o a los otros emprendedores? Yo creo que la pasión es como decir ¿cómo sé cuando estoy enamorado? Una cosa así. ¿Cómo sabes, Iván Fredes, cuando estás enamorado? Uno no puede enseñar en el fondo cómo darte cuenta cuando estás enamorado. Uno lo siente nomás, ¿cachai? Entonces, enseñar pasión, no lo sé, pero cómo contribuiría a las nuevas generaciones, quizás es enseñando un poco de perspectiva, lo que conversábamos hace poco del proceso, que tu disposición a hacer algo tiene que ser perfecta. Cuando emprendas un camino, hazlo bien. No lo hagas a medias, porque finalmente si lo haces a medias no estás interesado, existe una alta probabilidad que te frustres y si caes en eso lo vas a abandonar. Qué buen mensaje, no lo hagas a medias, hazlo correctamente, hazlo con toda la pasión, hazlo al 100%. Que no quiere decir que sea perfecto, que el resultado sea perfecto, seguro, sino que tu disposición a hacerlo es perfecta. Tu compromiso con tu viaje. Sí, exactamente. Cuéntame, Iván, ¿cuál es el propósito o cómo construiste un propósito, un relato de propósito para tu clínica? Fuimos descubriendo en el fondo cuáles eran aquellos atributos que hoy día tiene la clínica. Y fuimos agrupando en segmentos hasta que de pronto salió algo así como transformar o transformador. Y por eso quedó también transformar. Transformar significa dejar, al menos para mí, dejar un estado para poder caminar en otro, emprender un nuevo camino. Y ese camino, si trae consigo sonreír, mucho mejor. Y por eso lo incluimos en el propósito de la clínica. Entonces, para nosotros es transformar la vida de las personas a través de la salud bucal, de la estética, pero ahí te tomamos de la mano, te acompañamos y desplegamos a todo el equipo médico para poder ayudarte. Súper. Iván Fredes, muchas gracias. Siempre es un agrado estar hablando contigo, Iván. Creo que el tiempo se nos pasó volando. Sí, bastante rápido. Sí. Gracias por esto. Estás cordialmente invitado. Ven cuando quieras. Hay temas que tocar acá, hay espacio y juntos construimos comunidad. Experiencia Tech, eso es la comunidad de emprendedores, personas que nos gusta la innovación, la tecnología, la experiencia cliente y también la humanidad. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si deseas profundizar o contactarme, escríbeme a contacto@mauriciolopez.tech y te responderé lo más rápidamente posible.
En los sonidos estuvo Sebastián Alarcón, yo soy Mauricio López y esto fue Experiencia Tech. Nos vemos.